como he dicho, varios meses, hemos estado hablando de este libro donde aparentemente relata la historia y la biografía de un profeta de Dios, Jonás, pero que ya cuando vemos detalladamente, en realidad el libro no habla de Jonás, sino más bien habla de Dios obrando tanto en la vida de Jonás como en la ciudad de Nínive. Entonces, hemos estado hablando de diferentes temas porque lo hemos desglosado así, y hoy estamos llegando al final de este libro. En los últimos 3 versículos, como ya se leía en la lectura bíblica, del 9 al 11, que son los últimos, y con esto cierra la historia. Pero esta historia nos trae diferentes temas en la vida práctica de las personas contemporáneas que vivimos en esta generación. A este tema, el profeta, después de haber pasado aproximadamente 2 meses y medio, estuvo librándose una historia con diferentes etapas. Dios le llama al profeta, el profeta escucha la voz de Dios, pero resuelve desobedecer completamente ese llamado, que era ir a predicar a Asiria, un país enemigo de Israel, y que después sale corriendo en dirección opuesta hasta España, Tarsis, España, que en ese tiempo era el lugar más lejos de la tierra conocido en esos días, pensando que saldría de la presencia de Dios. Pero hemos hablado que Dios no es solamente un Dios de Israel, de Palestina, sino es un Dios de toda la tierra, creador de los cielos, de los mares y de la tierra. Y allí en el mar lo acaparó, mandó unos fuertes vientos, los vientos causaron una tormenta. A través de esta tormenta los marineros deciden echar al profeta al mar para que apaciguara la ira de Dios, y allí manda un gran pez, se lo traga. Dentro del pez, durante 3 días y 3 noches, el profeta reflexiona, se arrepiente, ora a Dios, y Dios lo rescata nuevamente. Entonces el gran pez lo vomita en las costas del Mediterráneo, y allí Jonás vuelve a reprender su jornada, pero ahora sí en la dirección correcta, hacia la ciudad de Nínive, que está cerca de Irak en nuestros tiempos. Y allí se desarrolla la historia, porque les predica a estos ninivitas. Ellos escuchan, se arrepienten, pero al profeta le disgusta tantísimo que hayan escuchado a Dios. Y aquí es donde comienza la historia específicamente en el día de hoy, porque para nosotros en esta ocasión el tema del día de hoy se llama vivir con propósito. Vivir con propósito. Y vamos a examinar estos 3 versículos para ver lo que Dios nos quiere decir a través de este pasaje, y vamos a ver cómo se aplica y cómo lo aplicamos a nuestra vida. Porque en primer lugar, si ya han pasado varias semanas que este profeta levantó su jornada, huyó de Dios, pasó por varias dificultades, y ahora, después de una tras otra, está cansado, agobiado, y todavía se sienta afuera de la ciudad, porque estaba esperando que Dios lanzara un fuego incandescente y consumiera a toda esa gente enemiga de los judíos. Pero la reacción de Dios fue distinta, y aquí es donde entra en escena estos versículos, empezando en el versículo 9. Vamos a ver la batalla espiritual que se estaba librando en el corazón de Jonás. Así es que comienza diciendo: entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la planta o por la calabacera? Que era una enredadera que salieron hojas, le cubrió del sol incandescente. Pero Dios nuevamente crea unas circunstancias para hacer sentir incómodo a tal profeta. Entonces vamos a analizar por qué se enoja Jonás.
¿Por qué Jonás se enojó? Porque Dios simplemente hizo secar esta calabacera. Y la pregunta que Dios le hace: ¿por qué te enojas tanto? Entonces, vamos a ver que si Jonás se enojó porque la planta se secó, ¿qué significaba esta planta para Jonás? ¿Qué significaba? Y vamos a pensarlo, porque una planta que milagrosamente Dios levantó de la noche a la mañana y se hizo grande, creció en el espacio de un día, y que también solamente le duró un día y al siguiente día se secó. Dios mandó un gusano, se comió el tallo, se secó. Y ahora Jonás está diciendo que está tan molesto que está deseando morirse. Entonces Jonás no pudo desarrollar un amor genuino por una planta en cuestión de un día. Y para la cronología judía, un día representaba 12 horas. Tampoco trabajó, no la sembró, no era jardinero, sino vemos que más bien se trataba de que Dios le quitó esa comodidad de la sombra y tocó la parte más crítica de este corazón, que era su egoísmo. Entonces vamos a ver que esa ira de Jonás se desató en contra de los ninivitas, la calabacera y Dios. Algo similar a lo que muchos de nosotros vivimos cuando Dios nos quita esa comodidad que representa esa calabacera. Representa una comodidad para nosotros. Puede ser una casa, un vehículo, puede ser un trabajo, puede ser una novia, puede ser una esposa, un esposo, un hijo. Cuando Dios nos quita algo que nosotros apreciamos tanto, muchas de las veces o nos enojamos con las personas cerca de nosotros o nos enojamos con Dios mismo. Y a veces nos enojamos literalmente con todo el mundo. Entonces vamos a ver que aparentemente el profeta podemos juzgarlo por su inmadurez, porque estaba enfadado, porque Dios le arrebató esa comodidad física. Pero en realidad, si Dios permitió que esta historia se nos enseñase hasta el día de hoy, podemos pensar cuántos problemas pasamos en nuestra vida cotidiana, de la cual también nosotros nos quejamos. Y una de las cuestiones que también se vive, aquellos que deciden servir a Dios, es que el servicio a Dios a veces es duro, a veces es difícil. Y no es fácil. La mayoría es más fácil sentarse abajo de una calabacera mientras Dios decide mandar juicio sobre la faz de la tierra a través de plagas, enfermedades, maldiciones, a través de desastres naturales, a través de guerras, a través de mortandad, a través de muchas cosas. Y aquellos que somos solamente espectadores de lo que pasa en el mundo, es bien fácil de decir: ¿por qué Jonás se enojó? Pero Jonás era aquella persona que estaba sirviendo a Dios en circunstancias adversas. Por eso debemos de abstener en decir por qué aquella persona o por qué tal persona está pasando un mal rato. Pero típicamente una persona que sirve a Dios es una persona que no vivirá todo el tiempo bajo situaciones fáciles, como por ejemplo un joven rico que se acerca a Jesús en el Evangelio de Lucas y le dice: Señor, a donde vayas yo te seguiré. Y allí las palabras de Jesús, recordándole a este joven, le dice: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Entonces, el servir a Dios a veces implica enfrentar distintos retos y dificultades que a veces uno puede pensar: pero no tengo necesidad. Sin embargo, para servir a Dios hay que ir en contra de la corriente.
Pero en este caso el profeta, yendo en contra de la corriente, no le gustó, y aquí en este versículo sigue diciendo que le respondió a Dios a esa pregunta: ¿por qué te enojas tanto? Mucho me enojo hasta la muerte. Mucho me enojo hasta la muerte. Y la semana anterior vimos cómo ese sentimiento de la ira, del enojo, cuando uno vive ciertas circunstancias, a veces nuestra ira nos ciega y nos lleva a tomar decisiones de las cuales muchos se han arrepentido por el resto de su vida. ¿Por qué? Porque hemos hablado que Dios nos da emociones y sentimientos, pero también hemos dicho que en estos sentimientos que nacen en el corazón son para advertirnos que algo no está bien dentro de nosotros o nuestro entorno. Y aquí la cuestión, que cuando nosotros no tenemos el autocontrol propio, no tenemos el dominio, todavía estamos queriendo desarrollar los frutos del Espíritu Santo: paciencia, amor, benignidad, bondad, misericordia, y los frutos que se habla en la Biblia, o virtudes. Cuando no tenemos tales virtudes o no las hemos desarrollado, entonces nuestras emociones, que son parte del corazón, nos traicionan. Y en este caso vemos cómo estas emociones a este profeta lo hicieron en un arranque de enojo desear la misma muerte. Entonces, los sentimientos muchas las veces nos pueden traicionar, muchas las veces a raíz de la pérdida de esa comodidad, de un cambio que nos complica la existencia, nos hace renegar de Dios y muchas las veces de nuestra propia vida. Cuando hoy estaba meditando en el tema, un propósito de vivir, es porque una de las cosas que más he observado desde que estaba en la preparatoria, en la high school, es que los estudiantes no sabían en qué dirección ir en la vida. En el colegio, y aún hoy hablando en una maestría, muchos estudiantes no saben la dirección en la vida. Pero ahora en consejería familiar o personal, me doy cuenta que todavía muchos de nosotros batallamos en entender esa dirección. Esa dirección. Cuando nosotros no entendemos el verdadero propósito de vivir, entonces en el fondo de nuestro ser habrá dudas, interrogantes, confusiones sin resolver. Y aun cuando Dios manda ese gusanito y se come ese objeto, esa actividad, esa persona, esa situación cómoda, entonces las personas renegamos, nos enojamos con Dios. Pero vamos a ver que Dios muchas las veces habla al corazón de todos de una manera que nos vamos a identificar, entender si estamos queriendo aprender. A Jonás no le respondió una pregunta de forma directa, sino más bien le hizo vivir una serie de circunstancias hasta que Jonás entendiera que él estaba olvidando lo más importante, la misericordia, que él estaba olvidando lo más importante, que es amar al prójimo. Y entonces un simple gusanito le hizo la vida imposible hasta desear la muerte. Vamos a ver cómo, por ejemplo, Dios enseña de forma dinámica al ser humano. Cuando un ser humano, un hijo de Dios, está caminando en un camino erróneo o errado, un caso lo vamos a ver en 2 Samuel 12, cuando el rey David, todos hemos escuchado del rey David, el salmista número 1, aquel que meditó, aquel que tiene salmos hermosos, aquel que hasta el día de hoy nos inspira a alabar a Dios.
a través de salmos escritos por él. Y que en algunas partes dice que David era aquel hombre que Dios lo tomaba como ejemplo para nosotros, porque decía, aquel que hace la voluntad, aquel que en algún momento fue llamado amigo de Dios. Pero que en este caso, en esta situación, el rey David cometió un gran error, un gran pecado. ¿Por qué? Porque le quitó la esposa a un señor pobre, y con todo y eso, cuando descubrió que la mujer estaba encinta, manda a asesinar al pobre hombre. Y viene entonces ahora un profeta para reprender al rey David. Y el rey David, todavía haciéndose el inocente, haciéndose el justo, no entendió lo que Dios le estaba diciendo, sino que Dios cambió los papeles para que aún el mismo rey reconociera su falta. Y lo dice en estas palabras: vino un viajero al hombre rico, porque le estaba dando la historia que viene un viajero de tierras lejanas al hombre rico. El hombre rico tiene mucho ganado, mucho dinero, muchas cosas, pero que en esta historia dice que el hombre rico, su reacción dice, pero no quiso tomar nada de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la única corderita de aquel hombre pobre y la preparó, o sea, la mató para cocinarla para que el hombre que había venido a él. Y se encendió en ira el rey David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, el profeta: vive el Señor que ciertamente tal hombre que hizo merece morir. Y se encendió en ira David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive el Señor que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Y le reveló que aquel secreto que el rey David guardaba, Dios lo sabía y se lo mandó revelar con el profeta. Entonces Dios, muchas las veces, si Él decide quitar esa comodidad, si Dios decide quitar esa bendición, puede ser un gusanito, puede ser una enfermedad, puede ser una persona, un trabajo, lo que sea. Cuando Dios nos quita esa felicidad, es porque algo no está bien en nuestra vida. Es porque algo está en nuestro caminar, el cual nos está desviando de esa dirección a la cual Dios nos está llamando, de ese propósito por el cual nosotros vivimos. ¿Cuál es ese propósito? En este caso, cuando Jonás estaba allí enojado, fuera de la ciudad, porque esa calabaza se había secado, Jonás estaba más bien pensando en su bienestar, aquel disgusto por haberle quitado un gran alivio a su incomodidad. Pero vemos la reacción de Dios, que Dios está todavía teniendo misericordia y paciencia, porque Dios pudo haber respondido a su oración desde mucho tiempo atrás. Pudo haber permitido que simplemente el profeta se ahogara en el mar, o que el pescado ahí se hubiera podrido con el resto de la comida. Pudo haber permitido que le pegara una enfermedad, o simplemente quitar su hálito de vida y en un instante perecer. Así como vemos en este mundo personas malas, personas que han hecho muchas cosas, pero en algún momento u otro
Dios los hace entender de su maldad. Y aunque hayan pasado 5 décadas en su vida, en su existir, en algún momento tales personas reconocen su maldad y se arrepienten, y aún así Dios les perdona. Aún así, en algún momento u otro, si nosotros hemos entendido, también reconocemos que no somos buenas personas y Dios nos perdona. A pesar de nuestros muchos errores, fracasos, Dios nos perdona. Así, con esa misma paciencia, Dios está trabajando en el corazón de tal profeta. Tiene paciencia esperando hasta que Jonás finalmente entienda que el corazón está lleno de trampas. La mayoría de nosotros hemos nacido en una religión tradicional donde vivimos como sabemos vivir, pero nadie te va a enseñar cómo ser un buen padre, una buena madre, un buen hijo, buen esposo, esposa. Así es que vivimos como plantitas en el desierto, cometiendo muchos errores, y son los errores, los golpes de la vida que nos van enseñando. Pero como muchas las veces no sabemos mucho sobre la palabra de Dios, nos dejamos que el mundo nos enseñe, y viene gente y nos dice: hazle caso a tu corazón. Y los bookies con esas canciones románticas, déjate llevar por tus sentimientos, los acostas. Bueno, yo no sé si tomas alcohol o Gatorade o un café, y ahí con el café y escuchando esas canciones tan tristonas y diciendo: confía en tu corazón, déjate llevar por tu corazón, lo que sienta tu corazón. Pero cuando entramos en los caminos de Dios, lo que Dios nos está diciendo, Dios nos dice algo distinto. Dios nos dice que el corazón es engañoso, que el corazón y los sentimientos y las emociones no es sabio de confiar en lo que podamos sentir, porque muchas las veces es lo opuesto de la voluntad de Dios. Así como yo creo que nos vamos a identificar cuando andábamos noviando, o si estás noviando, está la muchacha bonita, muy bonita, pero no es una buena persona, caprichosa, lo que sea, pero mis sentimientos ven lo que ven mis ojos y desean esa muchacha. Y allá está aquella muchacha tortillera, sabe hacer tortillas, sabe hacer cocinar, limpia su casa, muy buena persona, pero mi corazón, ay, es que yo prefiero la que está más bonita. O aquel muchacho, ya le andan diciendo en qué trabaja el muchacho, y está el otro que es más decente y trabajador, pero mi sentimiento se va con lo que es que aquel sí tiene un six pack, este está medio gordito. Entonces muchas las veces nosotros nos dejamos arrastrar por lo que va sintiendo nuestro corazón, y nuestro corazón nos puede engañar. Como en esta ocasión, una simple plantita hace dudar, hace realmente quitar el propósito de vivir a tal profeta, y que nosotros no somos ajenos. Jeremías 17:9 dice: más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? O Proverbios 28:26 nos dice: el que confía en su propio corazón es un necio. Y sin embargo, es parte de nuestro ser, es parte de nuestra vida, y muchas las veces nos dejamos dictar por los sentimientos. Muchas las veces nos puede engañar de forma que nos lleva en direcciones que años después todavía los efectos devastadores de las
consecuencias de malas decisiones por un arranque de ira, de tristeza, de depresión, nos hizo tomar decisiones equivocadas. Este profeta está deseando la muerte, pero en realidad no sabe lo que está pidiendo. La muerte en realidad es el fin de toda oportunidad. En el versículo 10 dice: y le respondió Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Jonás estaba al borde de la muerte. Entonces, ¿cómo Dios podría ser amoroso? ¿Cómo lo demostró? ¿Y por qué la naturaleza de Dios es contraria a la del ser humano? La semana pasada hacía la pregunta: ¿conoces tú la voluntad de Dios? ¿Tu vida es la voluntad de Dios o simplemente estás persiguiendo tu propia voluntad? Es necesario entender cuál es la verdadera voluntad de Dios para nosotros confiar que estamos haciendo lo correcto. Aquellas personas que saben a dónde van son aquellas personas que viven en paz. Y si me preguntas, ¿cómo sé si estoy caminando en la dirección correcta en la vida? Bueno, yo te pregunto, ¿es tu mente libre? ¿Qué quiero decir con libertad? Cuando tú te acuestas, ¿está tu mente en paz? ¿Está tu mente relajada? ¿Está tu mente contenta, satisfecha por lo que has vivido en tus años de existir? ¿Hay paz en tu corazón? ¿O todavía estás batallando? ¿Por qué vine a este mundo? ¿Qué va a ser después de la vida? ¿Y no eres feliz? Cuando una persona no es feliz, creo yo que muchas las veces es necesario realinear esa dirección de vivir y poder encontrar cuál es tu verdadero propósito de vida. ¿Cuál es tu verdadero propósito de vivir? Aquí le dice Dios: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, pero no tienes piedad de Nínive? Entender esa voluntad de Dios significa muchas las veces tomar sacrificios para construir lo que es bueno. Optar por darle una educación familiar, valores, moral a tus hijos, construir un matrimonio saludable. Todo esto fundará los fundamentos de tu vida y todo esto comenzará también a alinearse con el verdadero propósito que Dios nos da. ¿Hay uno solo? Claro que no. Pero típicamente tenemos un propósito principal y de allí en cada uno de nosotros sabrá cuánto servirá a Dios y qué tan alineado estamos con la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La puedo resumir con un versículo. En Ezequiel 33:11 dice: vivo yo, dice el Señor Jehová, que no me complazco en la muerte del malvado, sino que se vuelva al malvado de su camino y viva. O sea, que Dios no se complace en que nadie muera, sino que todos vengamos al arrepentimiento, como también lo dice Pedro en el Nuevo Testamento, que dice que ninguno perezca, sino que todos vivamos, sepamos vivir. Esa es la voluntad perfecta de Dios, primeramente para la humanidad, para el mundo entero. Pero en el camino tendremos dificultades, tendremos obstáculos que nos impedirán, porque una de las cuestiones que vemos
en la vida de Jonás es que Jonás tenía invertido su entendimiento. Los valores que Jonás tenía es que él estaba apreciando lo que no valía nada. Él estaba quejándose porque se le había quitado la comodidad. Dios le había tocado su egoísmo, pero no tenía en cuenta la vida de miles de personas. Entonces, para nosotros aprender a vivir es que a través de tu propósito ayudarás a personas a levantarse cuando las personas estén caídas. Ayudarás a personas en una buena palabra de edificación, hasta el punto que quizás tus palabras, tus buenas palabras, pueden rescatar un matrimonio. Pueden ayudar a salir de una depresión al deprimido. Pueden ayudar a aquellas personas que caminan por dificultad, porque en algún momento u otro nosotros mismos seremos tales personas. Cuando Dios le dice tú a tal profeta, es como si le recordara: ¿y tú quién eres? Tú, Jonás, un mortal. Tú, Jonás, hecho del barro de la tierra. Tú, Jonás, que tus días están contados. Y tú le estás diciendo al Creador cómo hacer las cosas. Mas sin embargo, Dios amoroso le está enseñando a Jonás, un mortal hecho del barro de la tierra, a tener misericordia y compasión por los demás. Una obra por la cual Jonás no trabajó, una obra que hizo exaltar sus sentimientos erróneos a tal profeta. Con la misma naturaleza que Dios creó la calabaza, Dios creó a Jonás. ¿Por qué? Porque una calabacera, una enredadera, una planta, fue creada por Dios milagrosamente en un día. Por ejemplo, en esta temporada me tomó hasta 3 meses ver una de mis plantitas crecer a tal tamaño. Y aquí Dios dice que la creó en un solo día. La hizo levantarse a su máximo esplendor. Un pescado, que la historia de Jonás es conocida como una ballena, haya sido una ballena, un tiburón, pero Dios levantó y creó un pez gigante, donde un ser humano tuvo que pasar 3 días y 3 noches. Entonces, ¿no creen que Dios puede levantar para su propósito, para su gloria, animales, plantas, personas, situaciones, con su propósito? Aún hasta el malvado. Ustedes sabían que Dios permite la maldad, porque aún la maldad o los maldadosos les sirven para glorificar a Dios, como es el caso del faraón, aquel que hemos visto ya sea en la Biblia o en películas, como Dios dice: levanté al faraón para mi gloria. Porque la maldad que se tenía que hacer la hizo un maldadoso. Entonces Dios levanta en el reino animal o en el reino vegetal o incluso en medio de la humanidad personas para usos de honra y deshonra. Y cada uno de nosotros tiene su propósito. Nadie ha sido un accidente. Aún aquellos que su madre o su padre les han dicho: yo no quería que nacieras, o fui producto de una violación. Así lo vemos carnalmente, así lo vemos humanamente, pero Dios en medio de todo esto da propósitos, y nadie, absolutamente nadie es un accidente en este mundo. Todos tenemos algo que va más allá de nuestro propio ser. Una historia en particular: cuando llegué a la primera iglesia hace, no sé, unos 12 o 13 años, y que 2 años después o 3 años después yo le decía a Dios: pero Dios, yo te pedí por una buena iglesia
y como que esta iglesia no se me hace buena. Tomó varios años para entender el por qué Dios me había mandado a esa iglesia. El ver el gran impacto que una sola persona puede hacer. Porque ahora mi corazón, así como muchos de aquellos que conocen la situación, se ha levantado una generación de jóvenes, líderes en nuestras comunidades, que creo que esta generación harán el cambio de sus próximas generaciones. Y si yo no hubiese obedecido ese mandato de Dios, ¿qué serían de estas personas? Quizás no estuvieran caminando en el camino en que están. Entonces, aún con pucheros y tanto enojo, el profeta obedeció a Dios, llegó a esa ciudad, y por causa de su obediencia, dice por lo menos aquí, 120,000 personas fueron salvas. ¿Te puedes imaginar cuando Dios habla a una persona y esa persona escucha? ¿Cuántas personas se salvan? ¿Cuántas personas desvían sus caminos incorrectos y los enderezan? Es probablemente que no vamos a saber cuánto impactamos a este mundo hasta el día que estemos delante de la presencia de Dios. Sin embargo, esta historia nos revela la obediencia de un profeta, cuántas almas salvó. Y si tú me preguntas, ¿y cómo sabes el desenlace de la historia si aquí se termina el libro? Bueno, porque en el Nuevo Testamento Jesús dice: y en el día del juicio, en el día del Señor, la gente del sur, la reina del sur, los ninivitas, se levantarán y juzgarán a esta generación, porque ellos escucharon a la voz del profeta y se arrepintieron. Y allí Jesús nos está diciendo que esa generación de esos ninivitas se salvaron. Entonces, cuando una persona entiende su propósito de vivir y entiende la voluntad de Dios en su vida, esa persona impactará positivamente esta sociedad. Y si tú me dijeras, bueno, yo soy pastor, yo soy mujer pastor, ¿qué propósito me hubiese podido dar a mí? Si yo nada más estoy en la casa, hago el quehacer, atiendo a mi esposo que llega bien mandón y anda de comer y esto y lo otro. Todos tenemos propósitos. La mamá de Juan Wesley tuvo muchos hijos. En esa generación donde decían que por docena eran más baratos. Y levantó 2 hijos que cambiarían Europa y aún hasta aquí en Estados Unidos. Entonces, aún hasta la madre, la abuela, la bisabuela, todos tenemos propósitos que trascienden aún nuestra existencia. Todos tenemos propósitos tan únicos como tú lo eres delante de Dios. A la edad en que nosotros estemos, a la edad en que nosotros seamos llamados, a la edad en que nosotros decidamos caminar con Dios, Dios tiene ese propósito de vida para ti. Entonces, yo me pregunto, ¿qué hay de aquellas personas que no cumplen con el propósito? Bueno, es posible que Dios haya pedido en las generaciones anteriores a personas que fueran y predicaran su voluntad a México, y como las personas no obedecieron, las personas no escucharon su voluntad, y ahora se levantó una generación donde hay violencia y muerte por todo el país. No debería de ser así, pero cuando una persona no cumple su propósito de vida, siempre hay cosas negativas por delante.
Entonces, claro que nosotros jugamos un rol crucial en este mundo, en esta sociedad, cuando nosotros obedecemos la voluntad perfecta de Dios. Amén. En el versículo 11 dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Dios le está diciendo al profeta: yo levanté esta generación, yo los amo, me preocupa. Y aún así está diciendo 120,000. Hay principalmente dos corrientes que dicen 120,000. Dios se refería cuando dice no saben discernir entre su mano izquierda y su mano derecha, que está diciendo que eran niños chiquitos que todavía no saben discernir la moralidad de Dios. Bueno, si fuesen niños de los que se refiere de 120,000 niños, entonces los comentaristas dicen que la población total serían aproximadamente 600,000 personas en la ciudad de Nínive. Aurora, por ejemplo, tiene cerca de 200,000 personas. Entonces estamos hablando de una ciudad 3 veces el tamaño de Aurora. Era mucha gente. Y si dijésemos que 120,000 era el total de esas personas, porque creemos que si tú no conoces la Biblia, la palabra de Dios, entonces no hay forma de saber la voluntad de Dios. Y algunos comentaristas dicen que las personas, como no conocían la palabra de Dios, entonces no sabían discernir entre lo bueno y lo malo. Y solamente eran 120,000 personas. De una u otra forma, son miles de personas. Son mucha gente. Y sin embargo, tal profeta no estaba teniendo misericordia de ellos. ¿Recuerdan el problema que se suscita cuando nosotros somos exclusivistas? Porque los judíos por muchos siglos creyeron que Dios, creador de los cielos y de la tierra, solamente era el Dios de los judíos. Entonces, posiblemente Jonás decía: ellos no te merecen, ellos no son tu gente. Y Dios, vemos que Él, de generación en generación, es un Dios de las naciones. Es un Dios donde en Juan 3:16, de tal manera amó al mundo, a todos los que habitamos, a todos. En realidad la palabra mundo, todo viviente que respira. Y aún aquí incluye a los animales. Pero no es algo nuevo, ni algo que se restauró esa mentalidad de la noche a la mañana, porque en el Nuevo Testamento vemos al apóstol Pedro, ya en Hechos 10, o sea, ya muchos años después, que Dios le da una visión, y en esa visión mata y come animales. Y dice Pedro: no, Señor, pero yo no he comido cosa contaminada, cosa inmunda. Y allí le dice Dios: no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Ahí manda por primera vez a Pedro a una casa donde solamente eran gentiles, o sea, personas que no eran judías. Y a partir de allí, la iglesia de Cristo que conocemos en nuestros tiempos está compuesta por judíos, por gentiles, por griegos, por hombres, por mujeres, y como dice su palabra, todos somos iguales delante de Dios. ¿No es hermoso? Tengamos papeles, no tengamos papeles, tengamos la edad que tengamos, seamos quienes seamos, todos somos iguales delante de Dios. No hay imparcialidad, no hay injusticia delante de Dios. Dios nos ama a todos por igual. Y aún aquellos que todavía no le conocen, aún aquellos que están lejos de su presencia, lo dice: yo doy sol a los justos y a los injustos, doy lluvia a los justos como a los injustos. Entonces, la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Y así, en ese lugar donde el apóstol Pedro entendió estas palabras, fue el mismo lugar donde Jonás
huía de la presencia de Dios. Vemos, por lo tanto, que Dios ama a todo mundo. Y como lo dije, aún hasta los animales, que es incluido en este versículo. El propósito entonces de vivir para nosotros es crucial para entender nuestra existencia, para estar en paz con nosotros mismos, pero también para buscar la dirección correcta por la cual caminar en esta vida. Cuando presento la palabra de Dios a una nueva persona, típicamente hago dos preguntas de diagnóstico. Algunos quizás ya la han escuchado. Y hago la comparación. Si usted va al doctor, lo primero que el doctor te va a preguntar, o la enfermera, el asistente, te va a preguntar por tu historial, porque el doctor quiere saber de dónde vienes. El doctor quiere saber lo más que se pueda de ti para poder darte un diagnóstico correcto. Entonces, estas dos preguntas de diagnóstico es para tratar de averiguar cuál es tu condición espiritual delante de Dios. Entonces, sígame en estas preguntas y las respuestas. Primero, para los nuevos. Ya que la muerte es un hecho real y que puede ocurrir a cualquiera de nosotros en cualquier momento, en cualquier lugar, sin importar edad, sexo, tiempo, circunstancias, la muerte es un hecho real, donde todos los días cientos de personas mueren alrededor del mundo. Entonces ahora te hago la pregunta: si hoy tú murieses, ¿crees que vas a ir al cielo? Contéstate en tu corazón. Si tu respuesta es negativa y no sabes la respuesta, entonces es necesario que comiences a alinear tu voluntad con la voluntad de Dios. La segunda pregunta es prácticamente, si Dios te pregunta, ya estando en su presencia, ¿por qué debería dejarte entrar a mi reino celestial? Si tú estás alineado en la voluntad de Dios, creo que no vas a tener problemas. Y si todavía tienes problemas en responder a tales preguntas, es necesario examinar y tratar de entender la voluntad de Dios. Pero ahora quiero hacer una tercera pregunta avanzada para aquellos que ya han caminado con Dios, para aquellos que ya saben la respuesta, para aquellos que saben qué es lo que sigue después de la muerte. Porque la semana pasada hablaba de una cuestión, y es que muchas las veces vivimos con la alusión, o sea, con el engaño de que estamos viviendo en la voluntad de Dios, cuando en realidad estoy posiblemente viviendo mi propia voluntad, que no es la voluntad de Dios. Y esta pregunta es para aquellos que ya han caminado por tiempo con Dios. ¿Crees tú que tu vida es un propósito completo al cual Dios te llamó? ¿Crees que estás ya cumpliendo el propósito para el cual has sido creado? ¿O crees que ese propósito todavía no se ha cumplido? ¿Todavía estás trabajando para cumplir? ¿O todavía estás tratando de averiguar cuál es ese propósito que Dios te ha dado? Entonces, son preguntas para que usted reflexione en cualquier parte de tu jornada con Dios. Si no sabe la respuesta, si todavía hay interrogantes, quiere decir que todavía hay espacio para que tú trabajes con Dios, porque nuevamente entender el propósito de vivir es tener paz en tu corazón, es saber que tú estás haciendo lo mejor delante de Dios, y cuando llegues a su presencia sabrás que el Señor te dirá: bien hecho,
mi siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero si todavía hay interrogantes, es necesario realinearnos de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios, entonces, podemos decir que preserva al ser humano para que el ser humano cumpla el propósito de Dios. Para que cumpla ese propósito de vivir, y que todos tenemos tales propósitos. Porque Dios nos ama a todos. Cuando Jesús, en una ocasión, en un viaje misionero, llega a las orillas de Jerusalén, Jerusalén está situada en lo alto de una montaña, y llega Jesús, y en otra montaña vecina a Jerusalén, allí se para detenidamente y dice la palabra, y lloró. Lucas 19:41. Cuando llegó cerca, al ver la ciudad, lloró por ella, porque la ciudad de Jerusalén estaba en completa rebelión. No había conocido la visitación del Hijo de Dios. Entonces, para ya terminar, ¿conoces cuál es la voluntad de Dios en tu vida? Y si la conoces, todo este libro habla de la misericordia que Dios tuvo sobre gente extranjera. Que Jonás estaba perdiendo el objetivo principal: misericordia y amar a su prójimo. Entonces, ahora para nosotros, puedes ver, saliéndose de nuestro ego, de nuestro egoísmo, puedes ver cuál es tu responsabilidad en este pueblo donde Dios te ha levantado, en esta ciudad donde Dios te ha llamado. Puedes ver cuál es esa responsabilidad delante de Dios tuya. ¿Cómo vas a cambiar, a mejorar el lugar de donde vives, tu familia? ¿O acaso podremos ser como Jonás, que puso su interés y su comodidad por encima de la voluntad de Dios? Porque todo el libro de Jonás nos trata de demostrar la compasión que Dios tuvo hacia tal gente, de cumplir su destino final con toda una ciudad llena de gente, hombres, mujeres, ancianos y niños, y aún los animales. A través del propósito de Jonás, esa ciudad fue salva. Entonces, para nosotros, nuestro destino, nuestro llamado es salvar, rescatar a otros que viven perdidos en la oscuridad. ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esas personas? ¿Te has puesto a pensar si esas personas son tus hijos, tus padres, tus hermanos? Pero estamos tan sumergidos en la cultura que no alcanzamos a ver la bondad de Dios, porque estamos viendo con nuestros ojos. Y la palabra de Dios nos dice repetidamente que nuestros ojos están velados a la verdad, que nuestros ojos están velados a nuestra justicia, y no podemos ver las cosas de Dios porque estamos viendo con nuestras carnes, con nuestra carne, con nuestros sentimientos. Si alguien te golpea, tu reacción automática es querer devolver el golpe. Si alguien te ofende, tu reacción automática es regresar la ofensa. Si alguien te hace algo, tu reacción natural es hacer lo mismo o peor a aquella persona. Pero si nosotros nos pusiéramos unos lentes espirituales y comenzamos a ver como Dios nos ve, entonces te imaginas ver
a mi propia madre que no entiende la voluntad de Dios y saber que ella está más avanzada en la jornada y pronto ha de ser llamada a rendir cuentas? O quizás nuestros hijos, que por fuertes, que por títulos o lo que sea, no conocen la voluntad de Dios, y un día nuestra conciencia seguirá nuestro espíritu, nuestra alma, a donde seamos llamados con Dios, y ver nuestros seres amados fuera de ese reino celestial. ¿Qué vamos a sentir? Bueno, en Apocalipsis nos dice que será gozo, pero creo que en medio de esto el gozo vendrá después que entiendamos todo el panorama en general. Pero creo que también cuando dice que habrá mucho llanto y crujir de dientes, significa que entenderemos que tuvimos la oportunidad de compartir el amor de Dios con nuestros propios seres amados y no lo hicimos. Y ese día habrá gran lamentación y llanto por ver personas tan cercanas a nuestra vida y sin embargo que perdieron su oportunidad de gracia. Queridos hermanos, inclinemos nuestros rostros y quiero hacer una oración especial. Si Dios te ha hablado a través de este mensaje, para que tú busques enderezar esa voluntad delante de Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, en este día te ruego que tú hayas hablado a los corazones y que tus palabras hayan sido como una semilla que germine porque haya caído en buena tierra y produzca mucho fruto. Padre, por jóvenes o fuertes que seamos, algún día tú nos has de llamar a tu presencia. Yo te pido, Padre, para que en este día todos entendamos que es el sacrificio de Cristo en la cruz el que nos ha dado la libertad y la oportunidad